Cambalache no es solo un programa de radio, es la tarde-noche cultural de Cambalache. Cambalache, donde la palabra es arte y la música ilusión. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el sitio donde se encuentren. Reciban los saludos de Marco Iacobelli, que está transmitiendo de los estudios A de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Estamos en 33 HF Estéreo Digital, desde León Mister, Massachusetts. Un saludo para Quique Fernández. Para radio estamos también en directo, saliendo por Radio Estéreo Mesapa, de Houston, Texas. Un saludo para el director Olvin Pacheco. Un abrazo también para la gente de Radiodifusora Santa Rosa de Bragado, a su director Roberto Rizzo Marchese. Hoy tenemos un programa increíble. En unos momentos, desde la ciudad de Valencia, en el espacio literario y cultural, cita con la orden el excelentísimo Juan Benito Rodríguez Manzanares. Cambalache tiene el agrado de presentarles a Juan Benito Rodríguez Manzanares en el espacio Cita con la Orden. Una participación especial junto a Juan Benito Rodríguez Manzanares. Cambalache presenta el espacio Cita con la Orden. Y le damos las buenas tardes, las buenas noches, dependiendo del sitio que nos estén escuchando, al excelentísimo Juan Benito Rodríguez Manzanares en el espacio Cita con la Orden, este espacio literario que tenemos en Cambalache. Muy buenas noches, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Marco. Estoy encantadísimo, como digo siempre, de estar en tu programa Cambalache, en esta sección Cita con la Orden. Sobre todo también estoy muy encantado de poder compartir con todos nuestros radioyentes unos minutos que espero que sean siempre del agrado de todos los radioyentes. Como hago siempre, aunque siempre me deje alguien sin nombrar, siempre pasa lo mismo. Quisiera enviar un saludo, un fraternal saludo a Olvin Pacheco, Kiko Fernández, Roberto Rizzo, Sabrina Sirone, Ramonica y los chicos Franco y Giovanna del Chiringuito Argentino, que sé que siempre están ahí a pie del cañón escuchando. Para ellos un fuerte abrazo, y para toda la clientela, para toda la parroquia, también un fuerte abrazo desde Valencia, España. Qué bueno. Bueno, Juan, ¿qué nos tienes preparado para esta noche? Pues hoy tengo preparadas algunas cositas, pero a diferencia de otros días, vamos a invertir un poco el orden. Y en lugar de poner lo que te envío grabado, el audio que te envío grabado al final, si te parece, hoy vamos a ponerlo al principio. Ese audio que te he enviado es el audio donde se presenta el himno de Deferent Valencia, del cual yo he compuesto la letra. El himno es muy bonito, es tipo paso doble, cosa muy curiosa dentro de los himnos, porque no suele ser muy habitual, pero puedo decir que el resultado final es impresionante. La canción queda muy bien y sobre todo está cantada por Marisa, que es la presidente de Deferent Valencia, que ya escucharéis que la voz es preciosa. No tiene nada que envidiar con esas grandes voces que luego se escuchan en la radio cantando esas canciones que tanto nos gustan. Realmente tiene una voz preciosa. Puedo decir también que el estreno mundial del himno de Deferent Valencia se hizo en el local La Noria, que está en Náquera. Náquera es un pueblecito muy bonito, muy entrañable, muy encantador, muy turístico, que está cerquita de Valencia, a como media hora de Valencia. Y este local, La Noria, por fuera tiene una apariencia como si fuera un palacete antiguo. Realmente es precioso verlo por fuera, pero por dentro mucho más. La recepción la tuvimos
en una pérgola que tienen en medio de un gran jardín donde hay una fuente a un lado, una barra de bar a otro, una jaula con loros y todo tipo de pájaros que hacen pues sus piruetas y sus cabriolas al ritmo de que los demás vamos hablando y conversando. Y luego la cena fue en uno de los locales donde realmente puedo decir que el ambiente era ya no solamente fraternal, ya no solamente muy bueno, sino era un ambiente acogedor donde todos nos sentimos muy a gusto con el ambiente que se formó allí. Al finalizar la cena fue cuando se entregaron unos galardones, unos reconocimientos y al final del todo se cantaron los himnos de FEREN Valencia, que es el que se estrenaba, el himno de Valencia y el himno de España. Quiero que no se me pase el dar las gracias a parte de las personas que componen la asociación de FEREN Valencia, y digo aparte porque si las nombrara a todas, pues tendríamos realmente varios minutos, largos minutos de nombrar a todas las personas, pero sí quiero nombrar a algunas de ellas, de las más representativas, como son Mati, como son Marisa, Jessica, Ramiro, Paco o Gonchín, que son, digamos, una gran parte del grupo fuerte de lo que es de FEREN Valencia. Ahora, si te parece, podemos poner el audio donde primero escucharemos que la sobrina del compositor de la música, que no pudo acudir por estar indispuesto, hace la presentación del himno. Y tras ellos escucharemos el himno que, como ya digo, y escucharán nuestros radioyentes, es verdaderamente magistral la interpretación que hace Marisa. Cuando quieras, Marco. Sí, mira, recibe los saludos de Quique Fernández desde Massachusetts, en Estados Unidos, y también de Janet, la perla azteca de México. Dice: es un gusto escuchar a Juan Benito, me encanta cómo escribe. Janet, para mí también es un gusto, un verdadero gusto que estés ahí, que me hayas leído y que conozcas de mí y de mi trayectoria. Realmente muchas gracias por estar ahí a pie del cañón. Y Quique Fernández, quiero decirte, un placer poder saludarte y te envío un abrazo fraternal desde aquí, desde mi tierra, Valencia. Vamos a escuchar el himno y vamos directamente para allá. Venga. Bueno, ahora ya con lágrimas en los ojos después de haber visto algo y la voz que creo que me va a temblar un poco, ha llegado el momento que todos estábamos esperando, que no es ni más ni menos que la interpretación del himno, con el que hemos sido agasajados por el célebre escritor Joan Bennett, que con tanta maestría, cariño y admiración nos ha dedicado, así como a los maestros Blas Molina y Emilio Ferrer, compositores de la música. No podemos sentirnos más dichosos ni más agradecidos. Todos ellos han sabido plasmar, tanto en la letra como en la música, la verdadera esencia de FEREN Valencia. Pero para darle más vida a este, si cabe, a nuestro himno, no podía interpretarse con mejor voz que la de nuestra querida presidenta, Marisa Pérez Torres. Ella nos ha demostrado con creces que es la mejor representante que se puede desear tener en nuestra asociación. Pero además, su faceta de artista, que ahora conoceréis, enriquece más todavía este precioso himno, al que ya damos paso. Y ahora, por favor, compañeros, Sandra, Jessy, Conchín, Mati, Ramiro, Paco, vamos a ello.
este himno maravilloso. Estamos encantados, de verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí era lo que... Gracias. Hasta aquí era... Bueno, Juan, felicitarte por la letra del himno. Me encantó el pasodoble, la verdad que es muy emotivo, muy alegre y acorde a lo que es lo que es la cita con la orden, lo que es la cita con Juan Benito. Me alegro mucho Marco, de que te haya gustado el himno. Entiendo que la letra está en valenciano y que seguramente no se habrá entendido correctamente porque algunas palabras se perderán, aunque valenciano y español coinciden en muchas palabras y son muy parecidas, pero para quien no lo haya entendido o se le haya perdido algunas palabras, lo que el himno quiere decir es que, como pasaba en la entrevista que le hice, que, bueno, pues habla de la fuerza que tiene de Feria en Valencia, habla de cómo se transmite eso a sus seguidores, a nosotros, de cómo actúan ellos delante de un problema, cómo obran ante cualquier situación, y siempre eso, pues bueno, dándole ese empuje de rima que siempre pues tiene su puntito de bienestar. Hay un verso que le gustó en especial a De Feria en Valencia, y es que dice que De Feria en Valencia tiene Força Blava, y eso le gustó porque la fuerza azul, que sería la traducción de Força Blava, como ya comenté en otro programa, hace referencia a la franja de la Real Señera, y siempre que se habla del azul en Valencia tiene un significado de fuerza y de poder, y eso les gustó muchísimo. Estás emocionado, ¿no?, de sentir el himno. Hombre, claro, evidentemente. Y cuando allí lo escuchamos por primera vez, y yo, bueno, lo oí por primera vez cantado de ella en directo, aunque ya lo había escuchado en una maqueta que me pasó, bueno, pues la carne de gallina, y luego me dijeron, Joan Benet, porque me decían en valenciano, es Joan Benet, me decían, Joan Benet, ven aquí con nosotros y que tienes que estar aquí. Bueno, cuando salí, repartí besos por aquí y por allá, bueno, fue un acto y un momentito mágico, un momentito para vivirlo, Fíjate, qué bueno. ¿Qué más tienes, Juan? ¿Qué más nos has preparado? Sí. Quería hablar de un personaje que no es valenciano, exactamente nació en Vivar, y al decir Vivar seguramente muchos de nuestros radioyentes ya sabrán a quién me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo exactamente al Cid campeador Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Y por qué hablo ahora así un poco a bote pronto y de repente de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador? Pues voy a hablar un poquito y voy a dar unas pinceladas de quién es y de qué es lo que está realmente o qué es lo que hizo, porque voy a comenzar un ciclo de conferencias que van a hablar exactamente del Cid campeador. El ciclo de conferencias tenía que haber empezado este día 15, el sábado, pero por cuestiones del ayuntamiento, que es quien va a presidir la conferencia, no podremos hacerlo y lo pasamos al siguiente sábado, que será el día 22. Así que el día 22 comenzaremos la primera conferencia, que habla del Cid, pero habla del Cid en su vertiente humana, en su vertiente de hombre, porque la mayoría de las conferencias, la mayoría de las veces que yo, por lo menos, he oído hablar del Cid, y de la mayoría de las personas que han pasado a la historia por ser unos grandes guerreros, siempre se habla de sus luchas, se habla de su conquista, se habla de que tuvo un brazo, que con ese brazo impartía justicia para todos, pero muy pocas veces se habla de la persona. Con esto siempre pongo un ejemplo de unas biografías que hizo, si no recuerdo mal, era Platón, que no hablaba de las personas que estaba construyendo su biografía con respecto a lo que hizo o a lo que desempeñó, sino construyó las biografías con respecto a lo que era la persona humana. Y cambia mucho cuando se habla de una persona con unos tintes guerreros a cuando se habla con unos tintes humanos. Cuando hablas con tintes guerreros, pocas veces sale que si tuvo hijos, pocas veces sale que si fue mejor o peor padre o esposa o marido. Y cuando se habla de una persona solamente
como guerrero, te dejas aparte realmente gran parte de lo que es esa persona, que es la persona en plan humano. Después de esta primera conferencia que he dicho que se realizará en Villafranca del Cid, tenemos otras conferencias. Una será en Rubielos de Mora, en Castellón. Castellón es una provincia que está al norte de Valencia. Y luego tendremos alguna más, como por ejemplo una en Vivar del Cid. Vivar del Cid, como la mayoría de los autores suponen y apuntan, y digo la mayoría de los autores porque los inicios del Cid están muy oscuros. Unos suponen que nació sobre el 1048, otros apuntan que nació del 1045 a 1050, e incluso algunos apuntan más amplio y dicen que nació entre 1040 y 1050 y tantos. Así se equivocará poco. Pero la fecha más consensuada por todos es el 1048. Pero todo está un poquito oscuro porque no hay suficientes documentos escritos para poder decir fehacientemente esto o esto o esto. Todos son suposiciones, y a medida que se van haciendo más estudios sobre el Cid y se va encontrando alguna cosa nueva, se va dando unos tintes o se va cambiando un poco. Sabemos que el padre sí que fue tal Diego Laínez, que no hay, según los historiadores, una duda de que fuera él, pero su madre sí. Sobre su madre se conoce como cierto su apellido, que era Rodríguez, como yo, pero el nombre se duda entre que pueda ser Sancha o Teresa. Hay varios nombres que se barajan como posibles. Luego, la muerte sí que se tiene clara, que fue en 1099 y en Valencia. Eso sí que está claro y sí que está documentado. Y luego tenemos que dentro del ámbito del Cid hay 2 veces que fue desterrado de su lugar donde estaba viviendo en ese momento, y fue desterrado por el rey Alfonso VI. Las 2 veces fue casi por culpa de su trato con el rey. La primera por cuestiones de la taifa de Toledo, y otra, incluso la segunda, llegó a aplicarle una de las cosas que solamente se aplicaban a los más graves traidores, que era desposeerlos de todos sus bienes. Eso hizo que el Cid llegara a enfadarse mucho, por decirlo finamente, con el rey Alfonso VI, y fue cuando decidió, por su cuenta y riesgo, sin estar bajo el mando de ningún rey, conquistar Valencia. Y digo por su cuenta y riesgo porque el Cid Campeador, en sus juventudes, siendo muy pequeñín, pasó a ser parte de la corte junto con el que luego fuera el rey Sancho II cuando era infanzón, y estando con él aprendió mucho, tanto en el orden de las armas como en el orden de propiamente las ciencias humanas y literarias, porque sí que está constatado que el Cid Campeador sabía leer y escribir. De hecho, en uno de los papeles, uno de los documentos que dejó en la Catedral de Valencia, está estampada su firma de puño y letra en latín, diciendo que yo, Rodrigo, y con mi esposa certificamos que lo que está antedicho es cierto. El Cid Campeador fue una persona muy controvertida, y aún hoy sigue siendo muy controvertido, pues las últimas tendencias dicen que el Cid no era realmente un soldado, sino que era una persona que trabajaba para el mejor postor, que según donde hubiera más o menos dinero, ahí estaba su espada y su brazo. Con lo cual la historia ha cambiado un poquito la forma que tiene de entender el Cid, y lo está calificando, las últimas tendencias es a calificarlo como un mercenario que fue lo que ahora igual se podría llamar un soldado de fortuna, alguien que siempre estaba un poco como al margen de todo, y al final acabó sí que estando al margen de todo y viviendo su propia aventura, que fue conquistar Valencia.
Valencia la conquistó en 1092, pero aun a pesar de que la parte humana es realmente la esencia de las conferencias que voy a decir, siempre hay algún componente que hay que contar sobre su aspecto guerrero, porque si no, no estaría completo. Y uno de los componentes que sí que sale en la conferencia es el momento en que, una vez conquistada Valencia, los almorávides, que eran quien antes tenían Valencia cuando era la taifa musulmana, quisieron volver a reconquistarla. Y digo que ese punto en concreto sí que hay que nombrarlo, porque ahí, en ese momento, solo en ese momento, demuestra todo el ingenio y todo el poder que tenía nuestro gran guerrero, el Cid Campeador. Dentro de Valencia tenía unos soldados, tenía su mesnada, ¿no? Tenía su ejército. Pero los almorávides, en una gran cantidad que superaba muchísimo, cantidad de soldados, cantidad de efectivos, que superaba muchísimo a los que tenía el Cid dentro de Valencia, fueron a asediar a Valencia. El Cid sabía, como todo buen estratega, como todo un buen militar, sabrá que cuando te superan en número, te superan mucho en número, no puedes ir directamente cara a cara porque te van a aplastar. Entonces, el Cid ideó lo siguiente. Él, con gran parte de su ejército, salió de la ciudad a escondidas y se fue a apostar detrás, en la retaguardia del ejército almorávide. Y unos pocos, muy pocos, se quedaron dentro de la ciudad de Valencia. Cuando todos estaban situados en sus respectivos lugares, le dio la orden a las personas, a los soldados que se quedaron dentro de Valencia, para que hicieran mucho ruido, para que los almorávides pensaran que dentro había realmente un revuelo impresionante, que iban a ir a atacar de frente a los almorávides. Estos sabían que ganaban sí o sí, y fueron directamente a aplastarlos, pero se dieron cuenta que no había nadie. Y en cambio, cuando estaban todos de cara hacia adelante para luchar, llegó el Cid por la parte de atrás, donde no se los esperaba nadie, y arrasó con todo el ejército almorávide. O sea que, a pesar de que la situación era totalmente desfavorable para el Cid, fue un gran éxito. Tanto fue así que con esa batalla, con esa guerra que ganó y otras similares, se hizo un nombre tal que los musulmanes y los cristianos les tenía miedo. De hecho, en Valencia, cuando ya se estableció y ya se acomodó como su señor, creó lo que se llama el señorío de Cid. Un señorío en el cual él cobraba las parias, lo que ahora serían los impuestos. Él cobraba los impuestos y él los manejaba como dueño y señor de Valencia. Un señorío que fue hereditario, pero que no pudo mantenerlo su esposa, doña Jimena, pues no tenía ni la fuerza, ni el carisma, ni ese brazo, ni ese ingenio que tenía su marido, el Cid Campeador. Cuando murió el Cid en 1099, todo el señorío, toda Valencia, todas sus posesiones que estaban tanto en Denia, Gandía, Sagunto, lo que antes era Murviedro, todas se las pasó a su esposa, doña Jimena. Pero esta, como ya digo, no supo mantenerlo a flote. Pidió ayuda, algunos reyes llegaron a ayudarla, pero luego desistieron porque se dieron cuenta que el Cid no era solamente una figura, sino era una total máquina demoledora, era una máquina de guerra. Y como vieron que no podían hacer frente a los ejércitos musulmanes que querían de nuevo conquistar a Valencia, antes de despedirse, doña Jimena imagino que pensaría, si no es para mí, no es para nadie. Y doña Jimena mandó a sus soldados, mandó a su gente quemar Valencia. Y Valencia fue quemada, fue totalmente arrasada. De hecho, estuvo bastante tiempo
solamente en cenizas. Eso es algo que muchas personas, incluso valencianos, no saben, que Valencia fue quemada, arrasada y que estuvo durante bastante tiempo simplemente en cenizas. Pues pasado ese tiempo, los musulmanes volvieron a conquistar Valencia, volvieron a quedarse con Valencia y volvieron a estar como dueños y señores de Valencia hasta que llegó otra apisonadora, hasta que llegó otro gran guerrero, del cual algún día seguramente hablaremos, que fue Jaime I, y volvió a reconquistar Valencia del poder musulmán y creó el reino de Valencia, con él a la cabeza, hasta que en 1707, si no recuerdo mal, debido al decreto de Nueva Planta, Valencia perdió sus fueros, que no los perdió, sino fueron un poquito drogados, ahí queda un poquito en el aire. Pero bueno, eso, Jaime I será otro cantar de otro programa. Eso ya hablaremos de él en otro programa. Y bueno, pues después de esta pequeña introducción a la figura del Cid, como curiosidad, puedo decir que igual que le pasara a Rubén Darío, que cuando nació su ciudad se llamaba Metapa, y luego a los pocos años de morir le cambiaron la ciudad y le pusieron Ciudad Darío, a Vivar le ha pasado lo mismo. Cuando nació el Cid, admitiendo que como bueno que nació en Vivar, a los pocos tiempos le pusieron Vivar del Cid. Y ahora se llama actualmente Vivar del Cid. Y como decía al principio, ahí, a Vivar del Cid, iré a impartir una conferencia que habla sobre el Cid. Eso es ir a hablar del Cid, donde se supone que todos conocerán bien la figura del Cid, donde todos sabrán del Cid y donde tendré que hilar muy fino para poder estar a la altura de todas las personas que nos escucharán allí en Vivar del Cid. Ya. Juan, vamos a tener una pregunta para la semana próxima. Marco, se te va la voz, no te oigo. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. La semana que viene tendrás que contestar una pregunta que nos hace Fátima Rodríguez Castro y Mónica León de México, que dicen: ¿qué hay de verdad sobre la película El Cid Campeador? ¿Qué puedes contar sobre la película y sobre la verdad de la historia? Te digo esto porque nos quedan 2 minutos de programa. Nos tenemos que retirar. Pues la semana que viene intentaré contestar, porque la verdad es que no he visto la película. Entonces igual tendría que verla para ver lo que hay de verdad. Pero sin verla casi puedo decir que habrá entre un 60 y un 70% de leyenda y mentira y el resto de verdad. Pero bueno, eso es valoración sin haber visto la película. Ya te entiendo. Pensé que la habías visto. Con Charles Heston, creo que estará por internet y se podrá ver. Sí, Charles Heston trabaja y la verdad que yo hace muchos años porque acá no pasan este tipo de películas. Yo sí me acuerdo estando en Argentina y en España sí la solía ver, la solían poner, sobre todo cuando venía Semana Santa o las fechas así importantes cristianas, ponían el Cid Campeador. Bueno, Juan, lo siento, tenemos que salirnos porque ya terminamos lo que es el espacio de la radio, empieza ya otro programa y la semana que viene podemos hablar y contestarle la pregunta. Y si quieres, ¿tienes una poesía así para cerrar? No, bueno, no había preparado ninguna. Y además, si el tiempo nos pilla, la dejamos para la semana que viene y haremos 2. Bueno, Juan, un abrazo grande y gracias por estar con nosotros en Cambalache. A vosotros siempre.